nos vamos ahora con otra entrevista. Tengo aquí precisamente el libro que le va a gustar muchísimo cuando le expliquemos. Andrés Lomeña es su autor, es licenciado en periodismo y está con nosotros y vamos a hablar. Pero antes vamos a dejarles con este pequeño anticipo. Pues ahí tenemos esa filosofía a sorbos. Y este es el libro que le vamos a hablar ahora, otro también de Andrés Lomeña, que ya está con nosotros. Buenos días. Muy buenas. Bueno, Andrés, gracias por estar con nosotros. Disculpa porque le hemos tenido ahí un poquito esperando, pero bueno, la actualidad ya sabe. Andrés, Podio es el nuevo libro, es este libro, el primer libro que presenta. ¿Cómo podemos definir en qué está catalogado? Porque es un libro de ficción, de deporte, habla de natación. ¿Cómo lo podemos decir? Sí, es una novela. El book trailer que se ha podido ver es sobre un libro que publiqué de filosofía y por lo tanto esos eran textos de no ficción. Pero aquí estamos bueno, esta es mi primera novela y publica la editorial Alianza y es la historia de una nadadora, Paula Sen, que intenta llegar a los campeonatos europeos, al mundial, a las olimpiadas. No se pone límites, ¿no?, en su trayectoria meteórica. Hablamos de una novela de ficción, pero que tiene muchísimos tintes reales, como es esos deportistas de élite que llegan a obsesionarse, ¿no?, con superarse. Sí, es una ficción, los personajes son ficticios, pero es cierto que muchas de las experiencias están basadas en mi época como nadador. Yo iba a nadar hace muchos años y bueno, y competía, por ejemplo, en Mijas, competía en Fuengirola, competía en muchos municipios de la provincia de Málaga. Y es verdad que de toda esa educación sentimental, de todos esos entrenamientos, pues de alguna forma surge, ¿no?, un modo de ver el mundo, un modo de aproximarse a la realidad, y eso es lo que quería contar, ¿no? Es una oda a la natación y también es una especie de homenaje a aquellos nadadores y nadadoras que compartían calle conmigo. Has hablado de sentimientos, de educación sentimental, algo muy importante, ¿no?, porque la protagonista de esta novela no entiende el por qué necesita el superarse cada día, pero lo necesita. Exactamente, es un personaje muy contradictorio y hay una ambivalencia, ¿no? Por una parte, tiene un hambre de reconocimiento y de victorias que es insaciable y por otra ella misma también se da cuenta, ¿no?, de lo absurdo, de lo irracional que es todo eso. Y en esa tensión está la clave de la novela, en esas aspiraciones que son ilimitadas y luego como esa ambición desmedida también tiene una contrapartida, ¿no? Y hay un momento en el que se vuelve todo contra uno mismo, ¿no? Porque eso acarrea una serie de costes emocionales, personales, o sea, en la medida en que ella va ascendiendo y creciendo como nadadora, también va perdiendo algo en lo personal, ¿no? Se va deshumanizando, por decirlo así.
Andrés, ¿tu protagonista llega a ser feliz en algún momento? Hay momentos de felicidad, hay momentos de eternidad en la piscina, pero esa misma felicidad que le proporciona el cloro y el agua también le produce una enorme infelicidad. Digamos que ahí sería más bien la interpretación del lector, quien tiene que dirimir realmente hasta qué punto es feliz Paula Sen y hasta qué punto ella es la que causa tanto dolor psicológico, ¿no? Porque creo que de eso trata la novela, ¿no? De la salud mental, de cómo ese entrenamiento tan excesivo, ¿no? Tan extremo, te va llevando a un agotamiento mental y eso en la carrera deportiva de cualquiera requiere pararse, ¿no? Requiere un momento de reflexión y de decir hasta aquí hemos llegado. La salud mental, además, en los deportistas, ¿no? En el mundo deportivo es tan importante y se tiene que entrenar también y cuidarse muchísimo. Tú como deportista lo sabrás, ¿no? El apoyo incluso de los propios entrenadores, de la familia, que son los que tienen un poco que decir, vale, hasta aquí y hasta aquí sí. A veces los deportistas os encuentran con incluso entrenadores que les siguen exigiendo siempre, nunca están contentos. El cuidado de la familia es fundamental y el de los entrenadores, por supuesto, también. Quizás también es otra de las claves de la novela, la relación tensa, ¿no? Conflictiva que hay entre Paula Sen y algunas de sus entrenadoras. No siempre es difícil, pero es verdad que hay también un grado no solo de autoexigencia por parte de la nadadora, sino de exigencia por parte de los entrenadores, y eso aboca también pues, a una especie de autodestrucción, ¿no? El personaje, y hablo de cualquier deportista, ¿no? Si realmente cree en esa sumisión ante el entrenador, en esa fe ciega, está condenándose al fracaso. Quizás no al fracaso deportivo, pero sí al fracaso personal, que a fin de cuentas es lo que realmente importa. Este libro está dirigido, por supuesto, a todas las personas que quieran hacerlo, sean deportistas de élite o no, o simplemente, bueno, porque yo creo que una vez que, como bien decías, una vez que empiezas a leerlo, ese dolor psicológico, nos podemos ver reflejado, ¿no? En cualquier otro ámbito que nos obsesione. Totalmente, yo creo que desde luego es una historia que trata sobre la natación y sobre el deporte, pero también tiene muchísimas reminiscencias y alusiones a la propia literatura, ¿no? En la medida en que yo soy un escritor que ahora publico por primera vez ficción y creo que todas esas ansiedades, esas inquietudes, no son solo de los deportistas, sino también de los escritores, de los artistas y en definitiva de cualquier persona que por la sociedad en la que vive tiene una presión enorme de hasta dónde puede llegar, de qué es lo que tiene que demostrar, del reconocimiento que recibe o a veces del desprestigio, ¿no? El olvido o la falta de reconocimiento que siente. ¿Cómo crees que se siente tu personaje, tú que lo has creado, una vez que bueno, sigue avanzando en esta historia de la que nunca está satisfecha? Es un camino irracional, ella se va dando cuenta y por eso es una novela de aprendizaje, porque ella al principio no tiene otro horizonte más que el de la victoria. Ella sabe que tiene que aplastar a sus contrincantes, ¿no? Aplastarlos simbólicamente, ¿no? A través de marcas y de mínimas que tiene que ir haciendo. Pero no se plantea nada más. O sea, la piscina es su mundo, la piscina es su escuela y entonces ahí es donde desarrolla es donde vuelca todo su ser, ¿no? Desarrolla toda su personalidad. Y a medida que va avanzando la historia se va dando cuenta de que eso no es suficiente. Creía que no eran suficientes las victorias, las medallas y el podio, pero realmente lo que no es suficiente es una vida que está única y exclusivamente dedicada al triunfo, al éxito. Porque incluso la inmortalidad deportiva, incluso aquellos que se convierten en leyendas de la natación o del deporte, terminan siendo olvidados. Es decir, el tiempo lo devora todo y la fama, el prestigio o la victoria es algo efímero. Sin duda una llamada de atención a todos los deportistas para que tengan ese equilibrio mental, ¿verdad? De, por supuesto, seguir mejorando, pero no a costa de todo, de tu propia vida y de, bueno, encerrarse del resto del mundo. Aquí tenemos este podio que es ficción, pero yo creo, Andrés, que hay algo de ti también, ¿no? Por tu experiencia.
Sí, sí, desde luego. Hay muchas experiencias que las he vivido y en alguna ocasión me han dicho que esa novela no la podría haber escrito alguien que no hubiera nadado, ¿no? Porque se ve un poco, se desarrolla muchos entrenamientos, se cuenta mucho del mundo de la natación, hay muchas anécdotas, muchas alusiones a nadadoras como Efimova, como Katie Ledecky, o como Michael Phelps, Mark Spitz. Aparecen muchísimas estrellas y también sus pequeñas historias, ¿no? Sus anécdotas, sus pequeños dramas o sus grandes dramas, ¿no? Algunos de ellos, como Phelps, confesó en algún momento que estuvo a punto de suicidarse, ¿no? Y desde luego Phelps lo ha logrado todo en natación, lo es todo y sin embargo sentía un vacío enorme, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacernos pensar, ¿no? Es una meditación sobre la victoria, pero por supuestísimo sobre el fracaso, ¿no? Sobre aquellos que llegan en segunda posición o en cuarta posición. Y creo además que es un tema en boga. Acaba de salir una novela número 2 sobre aquel actor o aquel chico que quedó fuera, ¿no? O sea, que quedó en segunda posición en el casting de la película Harry Potter. Y se desarrolla también, hay una historia del fracaso, ¿no? En ese sentido, Podio es muy parecida. Es una historia sobre los segundones, sobre aquellos que quedan terceros o en cuarta posición, que quizás no es la primera, pero desde luego también merece un enorme reconocimiento. Desde luego que sí. ¿Por qué eliges a una mujer como protagonista? Porque mis referentes fueron femeninos. Yo como nadador estuve nadando cuando era muy pequeño, en torno a desde los 8 años aproximadamente hasta los 14. Y realmente el sacrificio, esos entrenamientos extenuantes que pude vivir, bueno, lo realizaban muchos nadadores, pero yo estaba junto a nadadoras como Mireia, que no era Mireia Belmonte, la gran Mireia, sino otra Mireia que también fue una enorme deportista. Y esta chica llegó a los europeos, llegó a campeonatos importantísimos y el tesón, el sacrificio, el esfuerzo que depositaba, ¿no? que se dejaba en la piscina era tremendo, ¿no? Y realmente ahí están mis modelos, ¿no? Mis ejemplos a seguir. O sea, son fundamentalmente nadadoras. María Peláez, por ejemplo, no nadaba conmigo, ella era mayor que yo, pero yo cada día podía verla entrenar, ¿no? Yo entraba en la piscina, ella prácticamente salía y realmente, bueno, eso me producía una enorme admiración. Qué bueno que hables así porque la mujer está siendo cada vez más protagonista en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, en el mundo en general y es un alivio, ¿no? Ver que la igualdad está muy próxima entre hombres y mujeres. Andrés, ¿dónde podemos conseguir este libro para poder, bueno, pues, entrar en él y disfrutarlo y que nos haga pensar también? Estos son los tipos de libros que nos hacen pensar. ¿Dónde podemos hacerlo? En cualquier librería, es un libro de distribución nacional. Cualquier librería debería tener algún ejemplar y si no lo tiene se puede encargar. Así que desde el Corte Inglés, FNAC, librerías de cada municipio, así que librería Luces en Málaga Capital, se Pues puede aquí lo conseguir en tenemos. prácticamente todos los sitios. Pues muchísimas gracias, encantada de haberte conocido, de que estés aquí en el programa y de que nos presentes este libro que, como decíamos, está dirigido a todo el mundo. No solamente tienen que ser deportistas de élite, sino bueno, pues todo el mundo que quiera conocer un poquito más esta historia fantástica de esta deportista nadadora frustrada, podríamos decir, pero que va evolucionando a lo largo del libro en su historia. Andrés Lomeña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo.